Hola, buenos días. Mi nombre es Lian Maximiliano Aguilar Salas y hoy en el tutorial número 7 voy a explicar los temas de qué es la sustancia, la definición de mol, el número de Avogadro, la relación que tienen entre las partículas y moles y la importancia del mol sobre la química. El mol como unidad de cantidad de su sustancia. Bueno, la química estudia la materia y las transformaciones que ésta experimenta, pero digamos que sin los átomos, las moléculas y los iones son partículas que son extremadamente pequeñas, que no pueden contarse de forma individual. Digamos que por esa razón los químicos utilizan una unidad que es denominada como mol, y esta es la que permite trabajar con cantidades pues extremadamente grandes de las partículas, pero de una manera o una forma más sencilla. Y el mol es una de las 7 unidades que son fundamentales del sistema internacional, que es de las unidades SI, junto con el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, Kelvin y candela. Y gracias a este concepto del mol es posible relacionar lo que es el mundo microscópico, donde son átomos y moléculas, con el mundo macroscópico, los gramos, litros y sustancias que pueden manipularse en el laboratorio son las que nos dan la definición del mol. ¿Y qué es un mol? El mol es la unidad de medida que es utilizada para expresar lo que es la cantidad de la sustancia, que actualmente el sistema internacional define al mol con las cantidades elementales, que estas cantidades pueden ser exactamente 6.221.476 por 10 a la 23, que son cantidades pues muy exorbitantes, que son cantidades elementales. Pero estas cantidades pueden ser lo que son átomos, moléculas, iones, electrones, protones, neutrones y radicales, y cualquier otra partícula que esté especificada. Digamos que por lo tanto, cuando se menciona un mol, siempre debe indicarse de qué tipos de partículas se está hablando. Un ejemplo sería un mol de átomos de hierro, un mol de moléculas de agua, un mol de iones de sodio o un mol de electrones. Y el mol como unidad de conteo, digamos que existen unidades para contar las grandes cantidades. Digamos una docena, que es igual a 12, y un centenar, que es igual a 100, un milar, que es igual a 1000, y digamos en química existe un mol igual a 6000.022 por 10 a la 23, que en la partícula sería que la diferencia es que el número del mol es muchísimo más grande o es mayor, porque las partículas pues son diminutas, son extremadamente muy pequeñas. Y digamos, ¿por qué se creó el mol? De esta pues sería algo imposible trabajar, digamos, contando átomos, que es uno por uno. Por ejemplo,
un solo gramo de hidrógeno alcanza más de 300,000 millones de átomos. Y digamos, es evidente que ningún instrumento podría contarlo de manera individual. El mol simplifica lo que es el proceso agrupado y también sus cantidades enormes de las partículas y las cantidades de sustancia. Bueno, su cantidad de sustancia representa el número que tiene como entidades que estén presentes en una muestra, pero no debe de confundirse con lo que es la masa, el peso y el volumen. Y estas dos sustancias, digamos, que pueden tener el mismo número de los moles, pero también son masas que son completamente pues diferentes. Y esto ocurre porque cada átomo posee una masa distinta, que es la relación con la masa molar, y que cada sustancia posee pues una masa y sus correspondientes del mol. Sus ejemplos pues podría ser el hidrógeno, que este se representa con la H, y la masa atómica, que es 1000.008 gramos a mol, y el oxígeno presenta con O y 15.999 gramos a mol. El carbono se representa con C y es 12.011 gramos a mol. El agua es H2O y se representa con el H2O. El cloruro de sodio es de 58.44 gramos a mol. Y digamos que eso significa que 18.015 gramos de agua que contienen estas partículas es de las moléculas. ¿Y cómo fue su evolución histórica de lo que es el concepto del mol durante el siglo XXI? Digamos, los científicos comenzaron a comprender que la materia pues estaba formada por átomos, y entre los investigadores que son más importantes, o bueno, fueron más importantes a destacar en la época, es John Dalton, que él propuso la teoría de la atómica moderna, y Amedeo Avogadro propuso que volúmenes iguales de gases es bajo las mismas condiciones que tiene la presión y la temperatura, y digamos estos contienen el mismo número de moléculas. Y Jean Perrin, que fue él quien introdujo el término del número de Avogadro, que fue en 2019, y el sistema internacional en el 2019 fue el que redefinió el mol, fijando exactamente el valor del número del Avogadro. Y el número de Avogadro, la definición del número de Avogadro representa que la cantidad de partículas que estén contenidas en un mol es que su valor es igual a 6.221.476 por 10 a la 23, y que las partículas y el mol es una constante que es universal, que esta se representa mediante la
Na, que su significado es que el número de Avogadro nos indica cuántas partículas existen en un mol. Un ejemplo pues sería un mol de hierro por 6.022 por 10 a la 23 de átomos, y un mol de agua y 6.022 por 10 a la 23, y en moléculas de electrones, que es 6.022 por 10 a la 23. Y los electrones es que la magnitud del número es tan grande que resulta pues difícil el hecho de imaginarlo. Y algunas comparaciones es de que si cada segundo contara, una partícula tardaría millones de años en contar un mol. Y si cada persona, digamos, del planeta contara 1.000.000 de partículas por segundo, aún así tomaría muchísimo tiempo terminar de contarlas. Y digamos que esto demuestra que incluso pequeñas cantidades visibles contienen lo que son enormes cantidades de partículas. Y su importancia del número de Avogadro pues nos permite contar partículas indirectamente, digamos, como relacionar la masa con la cantidad de partículas, y también realizar cálculos geométricos. El hecho también de estudiar las reacciones químicas es para preparar las soluciones y calcular las concentraciones y la relación entre la masa y las partículas. Es que el número de Avogadro nos conecta con la masa y el mol, que en el número de partículas es uno de los conceptos que son pues significativamente más importantes de la materia cuantitativa. Y la relación entre las partículas y los moles es que su relación es fundamental, ya que es un mol igual a 6.022 por 10 a la 23, y sus partículas es la igualdad que se deriva todas las conversiones entre la cantidad y el número de las partículas de su cantidad de sustancia, y la conversión de moles a lo que son las partículas. Bueno, para obtener el número de partículas sería partículas igual a moles por el número de Avogadro. Y esto pues nos permite conocer cuántos átomos, moléculas o iones existen en una muestra, y su conversión de partículas a moles. Digamos que cuando se conoce el número de partículas, los moles, que son igual a las partículas más el número de Avogadro, es que sus tipos de partículas es dependiendo de la sustancia, como los elementos. Digamos, se cuentan átomos, que son compuestos moleculares, y se cuentan moléculas, que son los compuestos iónicos.
También se cuentan unidades de fórmula como los iones y se cuentan también los iones. ¿Y cuál es su relación con la masa molar? Bueno, el procedimiento es habitual y consiste en convertir la masa a moles y las partículas a moles y masa. Y digamos que esto es lo que nos permite pasar pues fácilmente entre el nivel macroscópico y el nivel microscópico, y la aplicación en ecuaciones químicas. ¿Cómo es? Bueno, pues las ecuaciones químicas representan la relación entre los moles, que un ejemplo es 2H2 más O2 a 2H2O. Y eso significa que pues 2 moles de hidrógeno reaccionan a 1 mol de oxígeno. Y también reacciona que se producen 2 moles de agua. Pero en realidad pues participan las pues cantidades enormes de moléculas que son representadas por los coeficientes estequiométricos. ¿Y cuál es su conversión entre la masa, moles y partículas? Bueno, en química existen 3 magnitudes, las cuales son fundamentales, que es la masa, G, la cantidad de las sustancias, que es mol, el número de partículas, y el mol funciona como un puente que está conectado en estas 3. Y la importancia del mol en la química. Bueno, el mol constituye uno de los pilares de la química moderna. Pero sin esta unidad, digamos que sería pues prácticamente imposible realizar los cálculos químicos precisos. Y en la estequiometría, digamos, la estequiometría estudia las relaciones cuantitativas y digamos entre reactivos y lo que son los productos. Los coeficientes de las ecuaciones también representan relaciones molares, y esto permite pues calcular la cantidad de reactivos que son necesarios para la cantidad de productos obtenidos, y el reactivo limitante y el rendimiento porcentual, que en la preparación de soluciones es que la concentración molar, que es molaridad, utiliza el mol como una unidad, que la molaridad es igual a moles de soluto y litros de solución. Y bueno, gracias a esto pues pueden prepararse soluciones con las concentraciones exactas en la industria de la química. Y también en la industria de la química el mol pues se emplea para lo que es la fabricación de lo que son los medicamentos y los productos que son como los fertilizantes o los fertilizantes. También en la síntesis de los plásticos, en su refinación de lo que es el petróleo, y también puede ser en la producción de los alimentos
que da una industria. En la industria farmacéutica también, y en los productos que utilizamos diariamente, que son productos de cosmético, o bueno, en las mujeres. Y esto, en una investigación científica, se podría decir que los laboratorios utilizan el mol para analizar las sustancias y también sintetizar nuevos compuestos. Y bueno, estos materiales pues diseñan lo que son los catalizadores, que estos a desarrollar es que desarrollan los medicamentos. Y en la biología, bueno, el mol es el que permite estudiar lo que son las biomoléculas, las proteínas, el ADN, el ARN, las enzimas, las vitaminas y las concentraciones biológicas. Y digamos que pues normalmente se expresan más en lo que son las unidades molares. Y en la medicina, es que en la medicina pues muchas dosis de lo que son los medicamentos se calculan pues considerando las cantidades molares, y también se utiliza para interpretar los electrolitos sanguíneos y las concentraciones de la glucosa, las concentraciones del sodio, también del potasio y el calcio, y los iones que estén presentes en el organismo es al que se le va a hacer el análisis. Y bueno, también en el análisis ambiental, el mol permite pues determinar lo que es la concentración de contaminantes, como la cantidad de gases atmosféricos, emisiones industriales, también la calidad del agua para checar el pH y la composición del aire. Y en la ingeniería se utiliza para diseñar los reactores químicos, que son los procesos industriales, también el que es las plantas petroquímicas, para qué nos sirven, y la producción de los combustibles, que es el sistema de tratamiento de aguas, y la reacción del mol pues con otras magnitudes químicas. ¿Qué es o cómo sería? Es que el mol conecta pues múltiples conceptos que son pues fundamentales de la química, como la masa molar, que es G a mol, y masa atómica relativa, también la masa molecular relativa, y su número de partículas y volumen molar de los gases, y su concentración molar está en la estequiometría, el reactivo limitante, el rendimiento de reacción, y digamos que por eso el dominio del concepto del mol pues es indispensable. Esto es pues para comprender prácticamente todas las áreas de la química. Generalmente en la analítica orgánica, la analítica, la inorgánica y la bioquímica y la industrial. Y bueno, el mol es la unidad que nos permite cuantificar
pues la cantidad de sustancia y enlazar el comportamiento microscópico de los átomos, las moléculas y de los iones. Y digamos, con las mediciones macroscópicas que son realizadas en lo que es un laboratorio, es que su definición pues está basada en el número del Avogadro, que es 6.222.014.766 por 10 a la 23, que es de entidades. Y esta pues hace posible pues contar las unidades. Y también es posible contar las partículas de manera indirecta y establecer las relaciones entre la masa, entre la cantidad de sustancias y en su número de partículas. Y digamos que pues gracias a este concepto se realizan los cálculos que son estequiométricos, pero también se preparan las soluciones, y eso es donde se diseñan lo que son los procesos industriales. También se desarrollan las aplicaciones pues en áreas tanto como en la medicina y también como en la biología y en la ingeniería, pero también en las ciencias ambientales. Y esto pues es para comprender que el mol pues es esencial porque constituye la base del lenguaje cuantitativo que pues nos la da la química molecular, y también pues nos permite interpretar y predecir el comportamiento de la sustancia que tiene la sustancia en cualquier reacción química. Bueno, también cuál es la definición del mol o cómo es su aplicación. El mol es la unidad que es fundamental pues del sistema, que es un sistema internacional que es valorizado como SI, y esta es utilizada para medir lo que son las cantidades de sustancias, una magnitud física que expresa cuántas entidades elementales forma una muestra, la cantidad de sustancias de esta pues es independiente de la masa y del volumen. Dos muestras con la misma cantidad de moles contienen el mismo número de entidades, aunque sus masas y volúmenes sean diferentes. Desde la redefinición del sistema internacional en 2019, el mol es el que se define o es el que está más fijado con el valor de la constante de Avogadro, que pues es exactamente a 6.022.140.766 por 10 a la 23, que es mol menos 1. Y esta definición ya no depende del carbono, que es menos 12, sino de lo que es una constante física universal. Esto es lo que aumenta la precisión de las mediciones científicas, también de las cantidades elementales, y estas pues pueden ser muy diversas, como los átomos individuales. Un ejemplo sería que un mol de átomos de sodio y las moléculas, y un mol de moléculas de agua a iones, y un mol de iones
de cianuro es de electrones, y los electrones, protones y neutrones, también los radicales libres, son pues las unidades con la fórmula de compuestos iónicos. Digamos que por ello pues siempre debe especificarse qué tipo de entidad representa el mol, la cantidad de sustancia, donde se simboliza con la letra N, y su unidad, que es el mol. ¿Y cuál es su relación? La relación que tiene con la matemática es N igual a la fracción de N y N menos A, donde N es igual a la cantidad de las sustancias del mol, y la N es el número de partículas, y Na es igual al número de Avogadro. Que el mol como puente entre dos escalas, que es la química, que trabaja simultáneamente en dos niveles, como el nivel microscópico, que este es el que corresponde a lo que es el comportamiento de los átomos, de las moléculas y de los iones, tanto como los electrones. Pero estas partículas no pueden observarse, digamos, no pueden observarse directamente, sin instrumentos que estén especializados a nivel microscópico o macroscópico, ya que pues es el nivel donde es observable, y este incluye lo que son los gramos, litros, mililitros, kilogramos, sustancias que son manipuladas en un laboratorio. Y el mol pues conecta en ambos niveles. Digamos que gracias al mol es posible relacionar la masa que pesa, pues que esta se pesa con una balanza, con el número de partículas que estén presentes en ella. Y la cantidad de sustancia y de la masa, es importante distinguir que pues entre la cantidad de la sustancia indica cuántas partículas existen, y esta se mide en mol, masa, y esta indica cuánta materia posee una muestra, y se mide en gramos. Sería que dos muestras puede contener un mol, pero masas diferentes, como por ejemplo un mol de hidrógeno pesa aproximadamente 1.008 gramos, y un mol de hierro pesa aproximadamente 55.845 gramos. Pero ambas de estas contienen exactamente pues el mismo número de átomos, que pues esta relación entre el mol y la masa molar es que la masa molar corresponde a la masa de un mol de lo que es una sustancia, y pues la masa molar numéricamente pues coincide con la masa atómica o molecular, que pues está expresada en lo que es la tabla periódica. Un ejemplo pues podría ser el helio, que es de 4.003 G y mol. El carbono es de 12.011 gramos y mol. Y el oxígeno es de 15.999 gramos y mol. El sodio es de 22.990 gramos a mol. El cloro de 33.45 gramos a mol. Y el agua es de
18.015 igual de gramos a mol. ¿Y cuál es su historia del desarrollo? Digamos, antes del siglo XXI, pues los químicos igualmente, pues podían medir lo que son las masas, pero desconocían el número de partículas que estaban presentes. Y otro científico muy importante es John Dalton, que propuso que todas las materias estaban formadas por los átomos. Bueno, eso fue todo lo del mol. Ahora vamos a ver cuáles son las partículas que están presentes en diferentes sustancias en un elemento monoatómico. Y para empezar, las partículas son átomos igualmente. Y el ejemplo pues podría ser el hierro, el cobre, el aluminio, ya que en compuestos moleculares las partículas se convierten en moléculas. Un ejemplo es el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, y en compuestos iónicos las partículas corresponden a unidades de fórmula. Por ejemplo, Na y Ci, y Ca y CO2, y KBr, que la relación es que el volumen de los gases, cuando se encuentra en condiciones normales de temperatura y de la presión, es que 0 centígrados y un átomo es igual a un mol. Y este ocupa aproximadamente pues 22.4 litros, que en condiciones estándar, que son modernas, es 0 centígrados y un bar, es que el volumen molar es aproximadamente 27.7 litros. Y esta propiedad pues facilita lo que es el cálculo de la cantidad de gas que esté presente y el estudio de las reacciones gaseosas. ¿Y cuál es la importancia del mol en la química? Digamos, su aplicación es de que el concepto del mol es indispensable porque nos permite expresar cantidades enormes de partículas mediante números que son manejables, pero sin él sería pues imposible realizar los cálculos de manera que tenga una precisión exacta. Y es que la estequiopría o estequiometría es que los coeficientes de una ecuación química son los que representan las relaciones molares entre reactivos y los productos, y esto nos permite calcular cuánta cantidad de una sustancia se necesita o se produce en una reacción, ya que esta pues identifica el reactivo limitante y determina el rendimiento porcentual. En el análisis pues químico es que el mol se utiliza pues para determinar la composición de las muestras, que es mediante las técnicas como la titulación y la gravimetría y la espectrofometría. En estos métodos es que la cantidad de sustancias es la base para calcular las concentraciones y las purezas. Y en la industrial es que las industrias químicas emplean el mol para controlar la producción de los fertilizantes. Como ya les había comentado, son los plásticos, las pinturas, los detergentes, los medicamentos y los combustibles y materiales que son para la construcción. Y bueno, en un problema químico, primero tendríamos que saber cuál es. Y en este sería la conversión de moles a las partículas. Bueno,
es cuántas moléculas hay en 2.5 moles de agua, que es H2O. El primer paso pues sería identificar lo que son nuestros datos y cuál es su cantidad de sustancias, que en este tendría que ser 2.5 mol. Que está aquí. Y también debemos de saber el número del Avogadro, que tendría que ser Na, que es igual a 6.022 por 10 a la 23. Y bueno, el paso número 2, debemos de sacar nuestra fórmula, que no es que para convertir nuestra fórmula primero debemos de pasar los moles a partículas y la fórmula quedaría como N igual a N y X y Na, donde en esta N es el número de moles y Na es el número de Avogadro. Y en nuestro paso 3, que es sustituir, sería donde tenemos que sustituir nuestros datos, que sería N igual a 2.5 mol y 6.022 por 10 a la 23 de moléculas y mol. Y bueno, el paso 4 sería resolver, que en este paso se tienen que primero multiplicar los números, que sería 2.5 por 6.022, que su resultado de este nos daría como 15.0.055 y quedaría como 15.055, que después se conserva lo que es la potencia de 10, que sería como 15.055 por 10 a la 23. Que es esta de aquí que acabo de encerrar. Y como en su anotación científica, bueno, el primer número debe quedar entre 1 y 10, es de que se mueve en un lugar, pero este tiene que ser el punto decimal, por lo que 1.5055 por 10 a la 24 nos daría como el paso número 5, que en eso es el resultado. Y en 2.5 de lo que son los moles de agua, existen aproximadamente 1.51 por 10 a la 24. Y en moléculas de H2O es que su interpretación es de que aunque solo se tienen 2.5 moles, muestra que contienen más de un cuatrillón de moléculas, lo que demuestra lo pequeño que son las moléculas, y ese es nuestro problema número 1. Vamos con el 2. Y bueno, el problema número 2 es la conservación de partículas a moles. Y es: una muestra contiene 3.011 por 10 a la 23 de átomos de carbono. ¿Cuántos moles se representan? Lo primero que tenemos que identificar pues son sus datos. ¿Cuáles son el número de partículas?
El número de partículas sería 3.011 por 10 a la 23. Y el número de Avogadro se quedaría como 6.022 por 10 a la 23. Y el paso número 2 tenía que ser la fórmula. Y en esta fórmula pues es de cómo se conocen las partículas y cómo se desea pues obtener lo que son los moles. Y esta queda como N igual a N y Na. Que de estas serían los datos, que son los números de partículas y de Avogadro. Y la fórmula es como la que ya había comentado, N igual a N y Na. Lo siguiente que tenemos que hacer pues es sustituir, que la sustitución queda con el número de partículas y el número de Avogadro, es lo que se tiene que sustituir. Que quedaría como una fracción. Sería 3.011 por 23 por 10 a la 23 y 6.022 por 10 a la 23. ¿Y esta cómo se resuelve? Sería de que como ambos tienen la misma potencia de 10 a la 23 tendría que ser una división. Por lo que quedaría como 10 y 23 poniendo el divisor y 10 y 23 dándonos un resultado que es igual a 1, que esta es la división. Y de esta división nos da un resultado también metiendo un punto decimal como 3.011, que es lo de 23, y 6.022 nos da un resultado de 0.50, que es este que tenemos aquí. Este resultado, que son 0.50 moles de átomos, que es de átomos de carbono, nos da la interpretación como 3.011 por 10 a la 23, que es exactamente la mitad del número de Avogadro, que representa el medio mol. El problema número 3 es la conversión de masa a moles. Y bueno, ¿cuántos moles hay en muestra de 36 gramos de agua a H2O? Nuestro primer paso es identificar nuestros datos de masa y de masa molar de agua, que de masa son 36 gramos. Es N igual en fracción de masa y de masa molar, que es del agua, que son 18.
Y nuestro paso 3 sería lo que es el sustituir, que igual vendría siendo la fracción que acabo de decir. Y bueno, para resolverlas tendríamos que dividir el 36 y dividiéndolo a la 18, que sería 36 y 18, nos daría un resultado de 2. Por lo que pues la respuesta es de que en 36 gramos de agua hay exactamente 2.0 de moles de H2O. Y digamos que se queda pues interpretado como que los 36 gramos de agua contienen 2 por 6.022 por 10 a la 23, que son de las moléculas. Es decir que 1.24 nos da el resultado de las moléculas. Y bueno, así quedaría el problema. Y eso sería todo de mi parte y muchas gracias por ver el video.